Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de un editorial que hemos dedicado al número 3 de la Agencia Tributaria en España, que casi con toda seguridad no va a ir a prisión y es hasta posible que ni lo cite el juez, ni lo interrogue el fiscal, ni cosa parecida, porque para eso es el número 3 de la Agencia Tributaria. Ya saben ustedes, esa entidad formada por los buscabonus, que no pasan de ser un colectivo de ladrones que se dedica a saquear a las víctimas, en muchísimos casos violando totalmente la legalidad y no respondiendo jamás por sus actos. Hombre, salvo en situaciones excepcionales, por ejemplo, aquel buscabonus que lo pillaron en un garaje y le dejaron esa parte donde la espalda pierde su honroso nombre como un verdadero alfiletero, porque le dieron todas las navajazas que quisieron en las nalgas. O como aquel otro buscabonus que pretendía arruinar a una pobre víctima y de pronto, pues la víctima y los hijos agarraron las escopetas, se plantaron delante del chalet del buscabonus, le dejaron el chalet, que daba gloria verlo, vamos, aquello parecía el puesto de las escopetas de feria en una fiesta y claro, se suspendió la inspección. Salvo casos de este tipo, alguno al que ha asesinado de manera imposible de rastrear alguna mafia y que no va a ser ni el primero ni el último, pero salvo casos de ese tipo, la verdad es que los buscabonus siempre salen muy bien de sus tropelías, entre otras razones porque la Administración de Justicia, que es la que tendría que ir a por ellos, se dedica a protegerlos y a apoyarlos en sus acciones abiertamente criminales, como son las de destruir la vida de alguien que es inocente, o como la de forzar falsos testimonios de manera que se respalden un relato que es absolutamente falaz e inventado. Sobre esto, vamos, no es que podríamos hablar horas, sobre esto podríamos dar hasta un máster. Pero el caso es que ahora se descubre que uno de los jefes de los buscabonus, nada más y nada menos que el número 3 de la Agencia Tributaria y el presidente del TEAC, que dice que es un tribunal, pero no es un tribunal, es una instancia más de Hacienda que siempre da la razón a los buscabonus, aunque no la tenga, y que se da la circunstancia de que retrasa años que los ciudadanos lleguen a la verdadera administración de justicia buscando justicia. Esa es la realidad. Bueno, pues ahora nos enteramos de que este señor, desde principios de siglo, tenía una sociedad limitada, con la cual realizaba una serie de actividades y, por supuesto, pagaba menos impuestos que como persona física. Esto no es malo. Y no era ilegal, es que era legal. Es que había infinidad de personas con sociedades de este tipo, a veces unipersonales, a veces eran varias personas, a veces otros miembros de la familia, que dentro de la legalidad hacían esto. Pero claro, llega Montoro. Y Montoro dice, ¿cómo les vacío yo los bolsillos a estos desgraciados que viven en España? Y se le empiezan a ocurrir una serie de normas que no tienen equivalente en el derecho comparado y se le ocurren además formas de ir violando la legalidad. Y una de ellas es perseguir a esta gente que tiene este tipo de sociedades. Montoro podía haber actuado de acuerdo con la ley, haber redactado un proyecto de ley, haberlo presentado en el Parlamento y una vez presentado en el Parlamento, que a partir de ese momento, si se aprobaba el proyecto de ley, pues no fuera posible tener un tipo de sociedad que era legal. Pero claro, si hacía eso, solo podía empezar a robar a la gente a partir de que la ley se aprobara en el Parlamento. Y entonces, ¿qué hizo? No, hacemos otra cosa. Presentamos una consulta a la agencia tributaria preguntándole por unas sociedades que son totalmente legales.
Y la agencia tributaria, de pronto, y en contra de sus propios actos y de la jurisprudencia anterior, decide que estas sociedades son ilegales, que los que tienen estas sociedades han quebrantado la ley, que hay que ver los 4 últimos años y que además de que les vamos a robar un dinero que no tenemos ningún derecho a robarles, además les ponemos multas, les ponemos recargos, les cobramos intereses y acabamos quitándole más dinero del que ellos hayan podido ingresar. Esto es propio de una dictadura. Solo una mente de una persona absolutamente privada de lo más mínimo de principios morales, como es el caso de Cristóbal Montoro, podía hacer eso, pero lo hizo. Y así continuó. Claro, a partir de ese momento, el que ahora es número 3 de Hacienda tendría que haber dado marcha atrás. No le iban a investigar los 4 años anteriores, porque para eso hay que ser un ciudadano decente, honrado, que estés en la lista de Montoro, que le quieran destruir la vida los buscabonus. No era el caso del que ahora es número 3 de Hacienda. Y él siguió con esto a sabienda de que desde el fraude de ley perpetrado por Montoro, pues hombre, si le cogían, le iban a hacer pagar los 4 últimos años en exceso, más multas, etcétera. Pero nunca lo hicieron, jamás lo hicieron. Y él siguió operando así. En un momento determinado, claro, cuando llega al alto cargo carguísimo dentro de la agencia tributaria, porque cuando él creó esta sociedad ya era un personaje muy importante en Cantabria, era la cima de la agencia tributaria en Cantabria, una de las comunidades autónomas españolas. Bueno, en un momento determinado, cuando accede al último cargo maravilloso, nada más y nada menos que número 3 de la agencia tributaria, pues este personaje tiene que hacer una declaración e incurre en falsedad documental porque oculta que efectivamente tiene una serie de participaciones en sociedades lucrativas en las que no puede estar en el ejercicio de ese alto cargo. Eso es un delito. Es un delito de falsedad documental que implica varios años de prisión, pero por supuesto no se inicia ninguna acción legal. En un momento determinado quieren determinar si efectivamente está incurso en cierto tipo de conductas ilegales y cuando le llega la nota de la inspección responde diciendo que ese tipo de inspecciones que a él le pone muy mal cuerpo, que esas cosas son desagradables, que no puede ser. ¿Y entonces qué sucede? Pues que no pasa nada, no continúan la inspección. Ustedes imagínense cuando llega uno de esos personajes que pertenecen a la hez del género humano, que son los buscabonus, que cuando llegan a su casa con la intención de robarle a usted todo lo que tenga con razón o sin ella, usted escribiera un pliego de descargo diciendo me pongo muy malo con lo que usted me está haciendo y que en ese momento se suspendiera la inspección. ¿A que no creen ustedes que eso sea posible? Claro, no se lo creen ustedes porque ustedes no son el número 3 de la agencia tributaria, que es la entidad que totalmente enfangada en la prevaricación, en la ilegalidad, se dedica a destruir la vida de los ciudadanos y eso sí, cobrando bonus, y en caso de que los tribunales digan que eso ha sido una atrocidad, nunca pagan las consecuencias. Bueno, pues esto es la agencia tributaria, ese es el número 3. ¿Va a dimitir? Porque no digamos nosotros, vamos a decir que se pegue un pistoletazo, como si fuera un hombre de honor de principios del siglo XX. Ni lo pedimos, ni lo deseamos, ni se nos pasa por la cabeza. ¿Pero va a dimitir? No, no va a dimitir, lo van a ver ustedes. ¿El fiscal va a iniciar acciones contra él que pueden derivar en que acabe en la cárcel? No, no lo va a hacer. El juez de instrucción tampoco. Vamos a suponer que dimite, que ya es tener imaginación, que el fiscal lo acusa, que bueno, esto ya es enloquecer, que el juez de instrucción lo procesa, que wow, esto ya es la locura. No se preocupen que no va a pasar un solo día en prisión, porque para eso está al final del camino un tribunal constitucional que controla totalmente Pedro Sánchez. Esto es la agencia tributaria. Esto e infinidad, miles de historias más. Y el que no se quiera dar cuenta de que mientras no se entre en la agencia tributaria con lanzallamas, lo decimos, por supuesto, en el sentido metafórico del término, y no se acabe con esta corrupción inmensa,
a ustedes les va a dar igual que gobiernen unos o que gobiernen los otros. El Partido Socialista y el Partido Popular están totalmente sometidos a la agenda globalista. Vox está medio sometido en el área de internacional, tan sometido como el Partido Socialista y el Partido Popular. Y entonces, evidentemente, del cambio de partido en el poder no esperen ustedes grandes cambios para su vida. Hay que cambiar cosas del sistema y una de ellas es esa agencia tributaria, que tiene que ser totalmente eliminada y sustituida, como es el caso de lo que ahora Milei pretende hacer en Argentina, por una entidad recaudatoria que no tiene buscabonus, que no tiene criminales y donde, por supuesto, si la haces, la pagas. No escribes una carta diciendo que te pones malito con la investigación y entonces dejan de investigar. Bueno, ustedes ya se imaginarán en qué va a acabar todo esto del número 3 de Hacienda, pero en cualquiera de los casos nosotros teníamos que contarlo y lo hemos hecho. Y entramos ahora en nuestro boletín de noticias y lo hacemos como siempre con el segmento de España, donde, y fíjense porque el inicio es magnífico, un antiguo socio de Aldama ha ratificado ante notario que entregó sobornos en una sede del Partido Socialista. En este caso, llevó 90.000 euros en efectivo en bolsas a la sede principal del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid a cambio de que le concedieran una licencia de hidrocarburos. Hay quien dice que además, bueno, pues en un momento determinado Aldama llegó a pedir hasta 600.000 euros por la licencia de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Esto es el chocolate del loro. Esto lleva sucediendo décadas. Esto, por supuesto, no lo investiga nadie. Este dinero siempre va en bolsas de deportes, a veces en bolsas de plástico del supermercado. Y como ustedes habrán visto, y si no lo han visto a estas alturas, ya es que no miran ustedes o se han quedado ciegos, jamás pasa nada. Porque unos cubren los abusos de los otros. Ocasionalmente hay a quien lo molestan. Si el juez se quiere cargar a un determinado político porque Dios sabe qué cuentas pendientes tiene con él, puede que lo consiga. Puede que incluso colabore un fiscal que chantajee a un inocente amenazándole con ir a prisión si no cuenta exactamente lo que él quiere que cuente. Eso sucede en España, lamentablemente, pero en términos generales no pasa nada, porque la vida política está sostenida sobre la base de la corrupción, del cohecho y del soborno. Y los partidos y los que viven de los partidos no podrían seguir adelante si no hubiera estas entregas de dinero efectivo en bolsas de deporte. Así de claro. Y esto no ha empezado con Pedro Sánchez, por amor de Dios, que no se pretenda tal cosa. Esto viene desde el siglo pasado y no exageramos lo más mínimo. En fin, analizamos estas y otras cuestiones de relevancia con la ayuda indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Un ex socio de Aldama ha ratificado ante notario que entregó 90.000 euros en la sede del Partido Socialista Obrero Español. De este modo ratifica las declaraciones que él y otro socio de Aldama hicieron el pasado 10 de octubre a las periodistas Teresa Gómez y Ketty Garat del diario The Objective. Así, esta declaración jurada ante notario da fe de la veracidad de las informaciones publicadas por el diario y desvela este testigo su identidad. Por miedo a represalias. No hay que olvidar que uno de los coches de Víctor Aldama apareció con 3 impactos de bala en la ventanilla del conductor. Los socios confesaron al diario, que grabó en vídeo esta declaración, que llevó 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, a cambio de una licencia de hidrocarburos. Los dos hombres acudieron en octubre del año 2020 a la calle Ferraz 70 de Madrid. Uno se quedó en el coche y el otro subió a la segunda planta de la sede del PSOE. Allí le recibió un hombre de unos 45 años, dice, que le pregunta: ¿viene de parte de Víctor Aldama? A lo que el socio de Aldama responde que sí, que venía de su parte, y le entrega la bolsa sin mediar más
palabras. Estos informantes del diario guardaron su anonimato porque tenían, como les decimos, miedo a las represalias, porque forman parte de esta organización definida así por la Guardia Civil criminal, que en ella había 14 personas. Entre los integrantes de esta trama se encuentran Víctor de Aldama, que era el cabecilla, y su socio Claudio Rivas, ambos en la cárcel. Y no olvidemos que son colaboradores directos del entonces secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, exministro de Transportes José Luis Ábalos. Cuentan que el empresario Claudio Rivas, que como decimos se encuentra en prisión, habría usado a Víctor Aldama para conseguir del gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Y este le habría pedido a cambio Aldama 600.000 euros, dinero que le entregó, según cuentan los socios, mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo. El relato del testigo protegido fue expuesto en vídeo por el diario The Objective el pasado 10 de octubre, lo que hizo que el Partido Popular presentase una querella contra el PSOE por un delito de financiación ilegal. Pero el lunes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, rechazaba la querella. Anticorrupción decía que el Partido Popular no aportaba indicios suficientes para abrir una causa contra los socialistas por financiación ilegal. Y el juez Santiago Pedraz manifestaba que se precisa algo más para poder querellarse con algún éxito. Y decía también: una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores. La querella del PP se basó en publicaciones hechas en prensa de dos manifestantes, dos empresarios, a los que no se identificaba en forma alguna, ni en las noticias ni en la querella. Y agrega el juez que, con carácter general, una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más, decía el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional. Bueno, ahora nos preguntamos si el juez Pedraz modificaría su criterio cuando este testigo principal que habló al diario The Objective ha dejado por escrito ante notario su testimonio y ha revelado su identidad. ¿Le llamará a declarar el juez Pedraz? Bueno, y continuamos hablando de corrupción porque hace apenas unas horas Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos y luego portavoz de Sumar, ha dimitido después de que ha sido objeto de varias acusaciones por acoso sexual y violencia psicológica. Bueno, Errejón, el elfo Errejón, porque tenía así un aspecto como de nanillo despistado, delfillo, fue uno de los personajes que en su día formaba parte de esa cabecera de Podemos antes de que Podemos empezara a disgregarse. Y entonces encontró su lugar en Sumar, del que era diputado y portavoz del grupo parlamentario. Pero mira tú por dónde en el mes de diciembre Sumar va a celebrar una asamblea constituyente, va a reestructurar la organización más o menos embrionaria que tiene hoy en día y estaba en juego que iba a ser de Errejón. Bueno, pues de Errejón está claro lo que va a ser, que lo arrojan a las tinieblas externas, que este no va a ser un personaje importante en Sumar, que es posible que su carrera política se haya terminado. Y entonces, claro, alguno dirá, bueno, pues esto en última instancia está bien, porque claro, se da la circunstancia de que se ha acosado sexualmente a mujeres, ¿qué menos que renuncia a la política? Bien, pero es que da la casualidad de que esto se sabía hace años y no ha aparecido nadie a decir nada. Y de pronto aparecen 5 cuando está por verse que va a pasar en Sumar, de donde ya ha quedado defenestrado Errejón. Y encima, alguna de la que ahora dice que la acosó sexualmente, y puede que sea verdad, pues se da la circunstancia de que después del acoso sexual se entrecruzaba en las redes sociales mensajes hablando con Errejón
que da la sensación o de que el acoso sexual no existió o que el acoso sexual derivó en una circunstancia muy grata para la acosada. No hay otra manera de interpretarlo, sinceramente, no vemos una tercera opción. O no hubo acoso, o el acoso al final, pues a lo mejor hasta fue muy agradable y, en fin, la otra estaba encantada de mantener el contacto con Errejón. Esto apesta a maniobra política. Es posible que Errejón sea un acosador, es posible que sea un pesado, un baboso y un pulpo que persigue cualquier cosa femenina que se le pone al alcance de la mano, es posible. Pero en cualquier caso, lo que es muy sospechoso es que haya habido un silencio absoluto y total, aunque parece ser que esta característica de Errejón sí era conocida en ciertos barrios, y que se produzca además en vísperas de que Sumar se convierta en un partido plenamente estructurado en el que Errejón no se va a comer un coli. Es algo tremendo, pero realmente esa es la situación que hay. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, dejaba ayer la política por motivos personales y decía que renunciaba a todos sus cargos. Es decir, como miembro de la ejecutiva de Sumar, como diputado y como portavoz del grupo parlamentario. Una decisión que llegaba tras la denuncia, primero en redes sociales, de unas 5 mujeres, denuncias algunas de ellas anónimas, que acusan a Errejón de acoso sexual y violencia psicológica. Una dimisión que ha sido aceptada de forma unánime por la ejecutiva de Sumar, el partido que creara y dejó la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Sumar ha abierto un proceso de investigación por estos hechos contra Errejón. Unas denuncias que surgen en medio de la reestructuración interna del partido, donde Errejón tenía un papel predominante. Está previsto que en el mes de diciembre Sumar celebre una asamblea constituyente para estructurar la organización política. Una de las denunciantes ha sido la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliá, que acusa a Errejón de abusar de ella sexualmente. Primero lo contó a través de la red social X y después dice que puso una denuncia en la policía ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer. Han trascendido en los medios algunos detalles de estos abusos y ha manifestado que ella da su nombre porque es fundamental hacerlo, que no solo se trata de hacer denuncias anónimas y que ella salga a la palestra, pues puede ayudar y apoyar al resto de mujeres víctimas de Errejón para que también pues le denuncien con nombres y apellidos. La actriz afirma que hay pruebas y testigos de este acoso. Algo que resulta bastante sorprendente es que Más Madrid asegura que el propio Errejón les confirmó que las acusaciones de abuso y acoso sexual que pesan sobre él son ciertas. Y es curioso también que ahora estén saliendo periodistas de la izquierda en el Congreso que afirman que los abusos de Errejón eran de dominio público, que ya se conocían desde hace tiempo. Pero resulta muy curioso, ¿no?, que nadie haya abierto la boca hasta ahora ante algo tan grave. En medio de la polémica, ayer Íñigo Errejón divulgaba una carta en la red social X, diciendo que dejaba la política por motivos personales. Y les vamos a leer algunos fragmentos de esta carta que resultan bastante inquietantes. Primeramente explica su entrega a la política durante todos estos años y luego dice también en esta carta. Les leemos. El ritmo y el modo de vida en la primera línea política durante una década ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que esté en esta posición durante un tiempo prolongado. En la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los ciudadanos, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. Yo,
Tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano. La lucha ideológica es también una lucha por construir formas de vida y relaciones mejores, más cuidadosas, más solidarias y, por tanto, más libres. No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana. Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar en él y para cuidarme, necesito abandonar la política institucional, sus exigencias y sus ritmos. Estos son algunos de los fragmentos de la carta de abandono de la política de Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, como les contamos, acusado de acoso sexual y psicológico. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica con Maduro, porque Maduro ha hecho un ridículo colosal en la cumbre de los BRICS, y esto es algo verdaderamente tremendo. Nadie, al parecer, ni Putin, ni Xi Jinping, ni nadie invitó a Maduro. Maduro debió de pensar que, hombre, tal y como están las cosas, no le vendría mal aparecer en los BRICS, porque a fin de cuentas quien sostiene a Maduro en el poder es en primer lugar la Casa Blanca, porque Estados Unidos es el primer socio comercial de Venezuela. Sin Estados Unidos, Maduro no duraría en el poder 24 horas. El segundo socio comercial es la Unión Europea. Pero en esta historia de que papá Biden me vuelva a abrazar y a recibir con besos y sonrisas, como hizo hace unos meses, no hace tanto tiempo, pues hombre, me dejo yo caer por Rusia a ver si aquí me reciben bien, y entonces le digo a papá Biden, vamos a seguir llevándonos bien, yo voy a seguir siendo el presidente de Venezuela, porque si no, me voy a cambiar. ¿Qué ha pasado cuando Maduro ha llegado a Rusia? Bueno, pues no se ha podido hacer la foto con los presidentes de los BRICS que había en Rusia, no se le dejó entrar a la reunión de los presidentes de los BRICS que había en Rusia y se tuvo que marchar avergonzado y haciendo el ridículo. Lo cual, dicho sea de paso, no es la primera vez que le pasa a Maduro. Porque Maduro ya hace años decidió plantarse un día en Moscú y ir al Kremlin con la idea de que lo iba a recibir Putin, no lo recibió, le hicieron entrar por la puerta de servicio, como si fuera el que lleva los huevos o la leche, y lo recibió un funcionario menor para decirle que estas cosas no se hacen así. Nicolás, que tú no te puedes aquí plantar como el que no quiere la cosa y que me reciba el presidente de Rusia. Y como llegó, se tuvo que marchar Maduro en su momento. Esta es la historia. ¿Qué pasa con esta cuestión? Porque además esta cuestión tiene como añadido que uno de los miembros fundadores de los BRICS, que es Brasil, tiene vetado a Maduro. No querrá decir que no es el presidente legítimo de Venezuela, pero lo tiene vetado. Es decir, no había la menor posibilidad de que lo recibieran. ¿Qué pasa con esto? Que como esta realidad echa abajo ese discurso propagandista, pero totalmente falso, de que Maduro se mantiene en el poder con la ayuda de Rusia, lo cual es absolutamente falso. Maduro se mantiene gracias a que su primer socio comercial es Estados Unidos y a que el segundo es la Unión Europea. Pues claro, esto había que silenciar. Tenía que darse la sensación de que Maduro había llegado, lo habían recibido como uno más, cuando se descubrió que no le dejaron entrar, cuando se descubrió que no estaba en la foto, cuando se descubrió el desaire de Putin, pues entonces esto había que silenciarlo, porque entonces el relato falso de propaganda no había manera de que pudiera cuajar. Y claro, inmediatamente aparecen los verificadores de datos, que habría que llamarlos los falsificadores de datos, dependientes además de George Soros, diciendo que en última instancia, porque no es verdad, que echaran a Maduro de los BRICS, etcétera. No, a Maduro no es que lo echaran, es que no lo dejaron entrar. No le dejaron entrar en la reunión de los presidentes. Está vetado por el Brasil y no aparece ni en la foto. Es decir, los verificadores de opinión, como suele ser bastante habitual,
Pues callando la verdad y falseando el relato. El dictador venezolano Nicolás Maduro lo ha vuelto a hacer. Se ha plantado en Rusia en plena cumbre de los BRICS con la intención de ser recibido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hacerse la foto con él y también con los líderes internacionales. Nadie, al parecer, le invitó, pero allí se plantó y se coló. Según explica Omar González Moreno, que es periodista, educador, escritor y político, diputado también de la Asamblea Nacional de Venezuela y miembro de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela, lo que ha recibido Maduro en la cumbre de los BRICS en Kazán ha sido un desplante monumental. Este diputado dice también lo siguiente, les leemos. Maduro llegó a Rusia con sus mejores galas, listo para dar un discurso en la cumbre de los jefes de Estado de las naciones de economías emergentes. Fue colado a una fiesta donde nadie lo había invitado, pero cuando quiso ingresar al salón, le informaron de que no estaba en la lista de convocados y se tuvo que retirar avergonzado antes de que lo echaran. ¡Qué desaire! Más que su participación en una cumbre de presidentes, pareció el protagonista de un culebrón de Delia Fiallo, la famosa escritora cubana de telenovelas. Y sigue diciendo el periodista y diputado. Este monumental desplante hacia Maduro y su régimen quedó de manifiesto al ser totalmente excluido de las reuniones de la cumbre, la falta de reconocimiento a su investidura en los discursos oficiales e incluso los gestos de visible indiferencia o rechazo por parte de otros líderes presentes en esta cumbre de los BRICS desde su llegada a Rusia, después de 17 horas de vuelo, con un numeroso cortejo que viajó en 3 aviones presidenciales. Y continúa diciendo el diputado, Maduro ni siquiera fue recibido en el aeropuerto por autoridad importante alguna. Tampoco lo dejaron ingresar al lugar de las reuniones del BRIC y mucho menos pudo posar para la foto oficial del evento. Fue tratado como un paria, un mandatario inferior, un indeseable, un advenedizo que se quiso colar en ese importante evento. La postura de Venezuela en la política internacional, especialmente sus tensiones con países como India, Brasil y Sudáfrica, fueron igualmente factores considerados para no aceptarlo en los BRICS. Es que Maduro, señores, no puede estar en la cumbre de los BRICS porque no pertenece al grupo de los BRICS, pero aspira a serlo, pero nadie le quiere. Uno de los países que ha vetado la entrada a Maduro en los BRICS y que lo ha dicho públicamente ha sido Lula da Silva, de Brasil. El dictador venezolano pues se ha manifestado muy airado ante este desplante de Lula da Silva mediante una nota de prensa que publicaba el jueves por la noche que decía así: el veto brasileño a la entrada a los BRICS de Venezuela es una acción que constituye una agresión a nuestro país y un gesto hostil, además de inexplicable e inmoral. Maduro acusa más a Itamaraty, la canciller, y afirma que la posición de Brasil es una continuación al boicot que le hizo el expresidente Jair Bolsonaro. Y como les contamos, para lo único que le ha servido a Nicolás Maduro el viaje a Rusia es para hacerse numerosas fotos y cortos vídeos estrechando la mano a los mandatarios que asistieron al foro, incluido Putin. Y esto, claro está, utilizarlo de manera propagandística con sus seguidores y con la prensa que le sigue para poder contarles que fue recibido con los brazos abiertos y que realizó numerosas reuniones bilaterales, que esto es lo que se está contando en la prensa, pero esto no es cierto, porque no quieren la Venezuela de Maduro en los BRICS. El hecho del desplante a Maduro pues corría como la pólvora en las redes sociales, en un mensaje compartido que decía cosas como estas, acompañado de un pequeño vídeo. Momento en el que Putin no le permite a Maduro entrar en el salón de la foto con los demás mandatarios. Y el vídeo muestra en unos 30 segundos, pues, el encuentro en el hall o en el office de este foro entre Vladimir Putin y el presidente de Venezuela, el dictador venezolano. No le iba a dar Putin una patada en las espinillas, ¿no? Putin se comportó, pues, educadamente. Pero fíjense cómo es la cosa, cómo es la prensa y cómo es la manipulación, cómo funciona también aquí en España la máquina del fango social comunista. Está muy bien engrasada, pues han salido varios medios de comunicación
que se hacen llamar verificadores de información, diciendo que es falso que se echara a Maduro de los BRICS. Incluso dicen que ha tenido numerosas reuniones bilaterales y lo hacen con dinero público, exactamente en una sección que tiene Radio Televisión Española en la web que se llama Verifica RTVE, que desmiente que echaran a Maduro de los BRICS. Y nos vamos al Ecuador, dentro de Hispanoamérica, donde se están produciendo cortes de luz continuos de hasta 10 horas seguidas de duración. Esto, como no pasa en Venezuela, no te lo cuentan. Si esto pasara en Venezuela, te lo contarían y está bien que te lo cuenten, ¿eh? No digamos ya si pasa en Cuba, que por supuesto que te lo cuentan hasta en la sopa. Pero como pasa en el Ecuador, no nos lo cuenta nadie. ¿Y a qué se debe este desastre del Ecuador que no te cuenta nadie? Bueno, pues fundamentalmente al hecho de que la sequía ha reducido los embalses de las hidroeléctricas y no puede haber energía. Sobre todo, aquí tiene un papel esencial el embalse de Mazar, que abastece a un complejo de 3 centrales en el río Paute y que, desde luego, se encuentra en una situación por la sequía verdaderamente lastimosa. Y como esto no lo ha pensado nadie, fíjense ustedes qué casualidad, tuvieron un presidente católico y del Opus Dei que le faltó tiempo para aprobar el aborto y para colocar la bandera del arco iris en la fachada del edificio presidencial, pero la idea de la sequía, miren ustedes por dónde, no se le pasó por la cabeza. Al actual tampoco. Es decir, aquí todo el mundo cuenta con que va a llover, vamos, como el día en que Noé salió a la calle y dijo, aquí parece que van a caer 4 gotas y se desencadenó el diluvio. Y entonces, en medio de toda esta situación, nadie hace nada. Y como nadie hace nada, pues hay cortes de luz de hasta 10 horas. Se dice pronto, ¿eh? No parece que esto vaya a tener una salida fácil en estos momentos. Pero, como no sucede ni en Cuba ni en Venezuela, pues no lo contamos. ¿Para qué vamos a contar que hay países que se supone que están a nuestro lado y que van absolutamente manga por hombro? Y más cuando son países a los que se quiere reducir a la condición de protectorados, de colonias de la agenda globalista. Ecuador sufre continuos cortes de luz de hasta 10 horas seguidas de duración. La severa sequía ha reducido a mínimos históricos los embalses de las hidroeléctricas, que cubren un 70% de la demanda nacional de energía. La electricidad en Ecuador se genera principalmente en Coca-Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande, con una capacidad de 1.500 megavatios. También contribuye a dar luz al país el embalse de Mazar, que abastece a un complejo de 3 centrales en el río Paute, con una potencia combinada de más de 1.700 megavatios. Para que el embalse de Mazar pueda producir energía eléctrica, no puede descender su nivel de agua a los 2.110 metros, si no la situación se volvería crítica. Si alcanzase esa cota, el suministro eléctrico dependería únicamente de las lluvias. Ayer el embalse se encontraba al límite, a 2.111, una situación que empeora por horas. Bueno, y volvemos en internacional a Putin, que ha defendido un acuerdo de colaboración militar con Corea del Norte, lo cual evidentemente llega en un momento en que se estaba hablando de que había tropas norcoreanas en Ucrania. Ya con esto han entrado en modo histeria. Bueno, por supuesto, Putin ha dicho que firma los acuerdos con quien quiere porque esa es una decisión soberana, y que Corea del Norte firma los acuerdos con quien quiere porque es una decisión soberana, y eso es algo que no se puede discutir. Y sobre todo no lo puede discutir quien tiene la parte de Corea, que es el sur, llena de bases militares. Es que, claro, o sea, ¿por qué lo que nosotros hacemos está bien y lo que hace el de enfrente, aunque sea mucho menor, está mal? Pues no hay manera de convencer a la opinión pública internacional de que ese razonamiento es un razonamiento que no está averiado. Parece ser que, en contra de lo que dice la OTAN, no hay tropas de Corea del Norte combatiendo en Ucrania, ni mucho menos, y que esto no pasa de ser una invención propagandística de la OTAN. Pero vamos a suponer que hubiera tropas. En estos momentos en Ucrania hay
mercenarios extranjeros de lugares tan lejanos como Colombia, soldados de la OTAN de distintas naciones de la OTAN, incluidos soldados americanos a los que han capturado las tropas rusas. Y además en Ucrania se llegaron a colocar no solamente armas de destrucción masiva, sino una enorme extensión de laboratorios de armamento bioquímico prohibidos por la legislación internacional. No existe, desde ese punto de partida, la menor legitimidad moral para criticar nada. Y menos si efectivamente Corea del Norte enviara unos centenares o unos millares de soldados a combatir a Ucrania. Que insistimos, de momento no hay ninguna prueba de que así sea. Y es muy posible que esto se reduzca a propaganda de la OTAN. Pero aunque no fuera propaganda de la OTAN, ¿qué pasa? ¿Que es más grave que vengan los de Corea del Norte al lado de los rusos que vengan británicos, americanos, franceses, alemanes, holandeses, españoles a estar del lado de los ucranianos? Esto es algo, en fin, esto los castizos en España lo llaman la ley del embudo, lo estrecho para ti, lo ancho para mí, y esto le hace un daño increíble a la imagen de Estados Unidos en el extranjero, porque es una imagen que queda asociada con la hipocresía. A lo mejor no lo es el caso, pero evidentemente tiene esas consecuencias, y eso daña muchísimo la imagen de Estados Unidos. La imagen de Estados Unidos no ha salido fortalecida con la guerra de Ucrania. Ha salido precisamente muy deteriorada y muy estropeada por la guerra de Ucrania. Luego las furcias mediáticas que digan lo que quieran. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido que el acuerdo de colaboración militar con Corea del Norte se enmarca dentro de una decisión soberana. Como saben, en los últimos días ha habido preocupación internacional porque, según ha denunciado Estados Unidos, según ha denunciado también el presidente de Ucrania, Corea del Norte está movilizando tropas a Rusia para entrar en combate en Ucrania. Rusia no se ha pronunciado a este efecto, pero ya está viendo algunos diputados republicanos, hay que decir, en el Congreso de los Estados Unidos, que ya están pidiendo que se deje a Ucrania usar las armas de largo alcance enviadas por los Estados Unidos. Como ven, la justificación perfecta, la amenaza norcoreana. En su declaración, Vladimir Putin ha dicho que es a Moscú y a Pyongyang a quienes compete decidir cuándo aplicar las cláusulas del acuerdo suscrito en el mes de junio de asistencia militar mutua. En una declaración en televisión, según recoge Europa Press, decía Putin, es asunto nuestro. Pero este acuerdo, el punto que puede ser más polémico, por lo que ahora están señalando a Rusia, a Corea del Norte, es el que dice lo siguiente. Una de las partes puede intervenir en caso de que la otra sufra una situación de guerra debido a una invasión armada de un país individual o por parte de varias naciones. Pero señores, esta no es la situación que se está viviendo ahora. Es Rusia la que está avanzando en el frente en Ucrania. Bueno, y nos vamos a la guerra que está librando en estos momentos Israel, ya no solo sobre Gaza, sino sobre el Líbano, país que ha invadido alegremente, donde la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, la FINUL, acusa precisamente a las tropas israelíes de haber disparado sobre uno de sus puestos de observación. De hecho, los soldados que había en este puesto de observación tuvieron que retirarse porque veían que los israelíes los mataban a todos a pesar de ser tropas de Naciones Unidas. Aquí suponemos que el argumento no será que en el puesto de observación de la FINUL es que había terroristas que tomaron a las tropas de la ONU como escudos humanos, porque esto de los escudos humanos se podía creer 48 horas después del ataque del 7 de octubre, pero a estas alturas es que no hay quien se crea semejante payasada.
Bueno, pues aquí tuvieron que retirarse y, lógicamente, las fuerzas de Naciones Unidas han acusado al Estado de Israel de que atacara a los cascos azules de Naciones Unidas, que se supone que algún tipo de medida de sanción tendrían que arbitrar contra Israel, pero no lo esperen ustedes. Y para terminar lo de arreglar, el ejército de Israel, en un día como el de hoy, ha matado a 3 periodistas más. Desde que empezó esta guerra del 7 de octubre hasta ahora, en que además se ha prolongado con una invasión del Líbano, que es la tercera vez que Israel invade el Líbano, Israel ha dado muerte a cerca de 200 periodistas. Vamos a ver, que un periodista muera en acción de guerra por una bala cruzada, porque se le cae un edificio, porque hay un bombardeo y las bombas no distinguen entre periodistas y no periodistas. Digamos que eso forma parte de la tragedia normal que es la guerra. Pero que hayan muerto cerca de 200 periodistas, no hay quien se crea que es algo que deriva de la trágica casualidad de una acción militar. Allí hay un plan de asesinato, de exterminio de los periodistas. Y vistos cómo han muerto algunos, que han muerto además por la acción de francotiradores, que disparan sobre gente que lleva las credenciales de que son periodistas, pues a estas alturas no hay quien pueda negar que el ejército de Israel está asesinando en masa a periodistas, porque cerca de 200 periodistas es matar en masa a periodistas. Examinen ustedes el número de periodistas muertos en grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. Y ninguno de los bandos, aunque no fueran especialmente respetuosos con los civiles, desde luego mataron a los periodistas en masa. Aquí hay un intento clarísimo de asesinar periodistas para que no puedan contar los horrores que está perpetrando el ejército de Israel. Y hay que ser verdaderamente muy ingenuo o estar muy fanatizado para no darse cuenta. Y hoy han sido 3 más. Bueno, ¿habrá alguna sanción? Sí, igual que contra el número 3 de la Agencia Tributaria en España. Ya lo verán ustedes. Israel sigue atacando el Líbano. Les contamos que militares israelíes dispararon el pasado martes contra un puesto de observación de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, de siglas FINUL, en el que había cascos azules que tuvieron que retirarse para evitar recibir un disparo. Esto lo ha denunciado hoy la misión internacional. Esto se producía cerca de Dayara, cuando efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel registraban viviendas. Y según cuenta la misión, al darse cuenta de que estaban siendo observados por cascos azules de la ONU, abrieron fuego contra el puesto de la FINUL. No es la primera vez que les contamos estas acciones, estos atentados contra las fuerzas de la ONU por parte de las fuerzas israelíes. Han atacado instalaciones y a personal de la misión. Además, Netanyahu pedía a los cascos azules que abandonen la zona, porque dice que Hezbollah los utiliza como escudos humanos. Desde Naciones Unidas dicen que la misión de paz, estas fuerzas de la ONU, estas tropas, va a seguir sobre el terreno. Y advertían que cualquier ataque deliberado contra ellos supone una grave violación del derecho internacional humanitario y de la resolución 1701. Les contamos también que el ejército de Israel ha matado este viernes a 3 periodistas en un bombardeo contra el edificio en el que estaban alojados en la ciudad de Hasbaya, en el sureste del Líbano. Unos bombardeos, como saben, que el ejército israelí dice que mantiene contra el partido milicia chií libanés Hezbollah. De este modo, ha muerto uno de los fotógrafos de la cadena de televisión Al-Manar, identificado como Wissam Qasim. La cadena de televisión Al-Mayadin ha anunciado la muerte del fotógrafo Ghassan Nayar y también del técnico Muhammad Reda. Los directivos de estos medios acusan a Israel de crímenes de guerra.
Este ataque ha tenido lugar, afirman, sin que se anunciaran órdenes de evacuación en la zona por parte del ejército israelí. Las Fuerzas Armadas israelíes están identificando a varios periodistas como presuntos terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica. Militares israelíes han llegado a entrar en las oficinas de estas cadenas en territorios palestinos y han incautado material de estos medios de comunicación. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de noticias de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, descansa este fin de semana y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches, muy buen fin de semana. Y ustedes no se vayan porque ya se ve por ahí en el horizonte, recortada contra el horizonte, la silueta de don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo Ramírez, que como todos los viernes nos va a dar un adelanto del gran reseteo de este fin de semana. Luego vendrá Cristina Seguí. Cristina Seguí nos va a dar el adelanto de la mafia feminista y finalmente vendrá Gustavo Vidal para darnos el adelanto de Buscando el Cao. Programas los tres que pueden ustedes contemplar este fin de semana en cesarvidal.tv. Y como todos los viernes, vamos a concluir el programa con una entrevista muy especial. Y en este caso, además, con un tema verdaderamente candente, como es la forma de actuar, los fines, los objetivos del Opus Dei. De manera que no se la pierdan y no se vayan, que regresamos enseguida.